continuación, Transformados por la Unción, a cargo del pastor Aquileo Angulo, por Dios TV, tu canal de bendición. Inicio de espacio publicitario. ¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica y llena de sabor? Entonces ven al restaurante El Encocado del Primo. Ubicado en la esquina de Portete y Ambato, nuestro restaurante te espera con los brazos abiertos para que disfrutes de nuestras exquisitas comidas. Desde el tradicional encocado hasta nuestro fresco ceviche, ya sea para una cena romántica, una comida familiar o simplemente un antojo repentino, El Encocado del Primo es el lugar perfecto. El Encocado del Primo, donde la buena comida se convierte en grandes recuerdos. Fin de espacio publicitario. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que se están sintonizando en este momento. En Dios TV, tu canal de bendición, una vez más, transformados por la unción. Vamos a tener la lectura en la palabra en Génesis 4. Vamos a estar leyendo todo del versículo 1 hasta el versículo 7. Y dice así la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová ha adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensayó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensanchado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciese, no será enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a las puertas. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. En este momento voy a tener con ustedes una enseñanza para cambiar nuestra vida y es los dos altares. ¿Por qué los dos altares? Le voy a decirle por qué. En el versículo 1 del capítulo 4 dice así. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová ha adquirido varón. Aquí vemos de que la Biblia menciona de que Adán y Eva tuvieron un hijo, al cual lo llamaron Caín. Porque dice, he adquirido varón por voluntad de Jehová. Y más abajo, en el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí vemos que más adelante Adán y Eva tuvieron otro hijo y le llamaron Abel.
En el versículo 3 del capítulo 4, y dice, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Cuál era que se nombra aquí en la Biblia? Aconteció el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Que tanto que Caín como Abel tenían que acercarse a Dios. Tenían que acercarse a Dios, cada uno dar su ofrenda. Pero para darle una ofrenda, cada uno tenía que hacer su propio altar. Sabemos que el altar es el lugar donde las personas ponían su ofrenda. En la historia bíblica vemos de que Dios le enseñó tanto a Adán y a Eva, le enseñó que ellos tenían que acercarse a Dios por medio de una ofrenda. Porque Dios fue el primero, el que le enseñó a ellos. Ya que cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo un sacrificio de 2 ovejas para poderlo vestir tanto a Adán y a Eva, porque ellos estaban desnudos, solamente cubiertos con hojas de higuera. Ya le tocaba tanto a Caín y a Abel acercarse a Dios. Pero cuando se acercaron, cada uno propuso su altar de una manera diferente. Y ya le deciré por qué. Caín, vemos en la Biblia que dice que él fue un labrador de la tierra. Y Abel, vemos en la Biblia que él fue un pastor de ovejas. Abel, siendo un pastor de ovejas, ¿qué tendría que hacer? Ofrecer ovejas. Y Caín, siendo un labrador de tierra, ¿qué tendría que hacerle? Ofrecer su fruto que salía de la tierra. Vamos al versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué pasó con Abel? Él dando su ofrenda, poniéndola en su altar, vemos en la Biblia que primero vio con agrado Dios a quién, Abel, y luego a su ofrenda. Pero lo más interesante viene el versículo 5. Es decir, ¿por qué? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué? Si vemos con la Biblia de que Caín ofreció lo mejor para Dios. Pero en la Biblia no dice
que Dios miró no con agrado a Caín y luego no miró con agrado su ofrenda. Lo interesante es, porque Dios había establecido que el hombre debería acercarse ante su presencia con ofrenda. Caín y Abel habían sido criados juntos e iguales, pero con el paso del tiempo cada uno formó sus ideas sobre su relación con Dios. Cada uno hizo su intento de acercarse a Dios por medio de una ofrenda. Vemos que tanto Caín y Abel fueron criados de la misma manera, porque los dos tuvieron los mismos padres. Pero la diferencia es, ¿sabe cuál es? Sus ideales. ¿Y cuáles son sus ideales? Su manera de pensar. Tengamos muchos cuidados con nuestros ideales. ¿Por qué? Porque Caín dice que ofrece un sacrificio incruento. ¿Qué es un sacrificio incruento? Dice que un sacrificio no de sangre. Probablemente pensó que era más refinado que el sangriento. Vemos dos altares, el altar de Abel y el altar de Caín. En el altar de Abel hay una oveja que fue sacrificada, pero en el altar de Caín vemos los mejores frutos de la tierra. Dos pensamientos diferentes. Para eso nos vamos a Proverbios 14:2. Al libro de Proverbios 14:12. Y dice así la palabra de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es un camino de muerte. Vamos con el pensamiento de Caín. El pensamiento de Caín dice, pero era un sacrificio de una oveja. Como que eso no es de mi agrado. Voy a dar el mejor de los frutos para mi Dios. Pero eso no quería Dios. Quería era un sacrificio de una oveja. No quería que Caín le viniera delante de él dándole fruto. Y muchas veces pasa con nosotros. Mis pensamientos dice algo, pero lo que Dios quiere para mí es diferente. La Biblia es clara, dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Muchas veces nosotros pensamos que el camino a donde nosotros andamos es un camino derecho,
pero no es un camino derecho. Porque el camino derecho es siempre hacer la voluntad de Dios y no hacer nuestra voluntad. Hay personas que piensan, todas las religiones van a donde el camino de Dios. Y te tengo que decirte algo de parte de Dios. Las religiones no nos van a llevar a Él. Lo que nos lleva directamente al Padre es solamente Jesús. Él lo dijo. Yo soy el camino que me lleva al Padre. ¿Y cuál es el camino de Jesús? Ser como el Padre. ¿Y qué es ser como el Padre? Hacer la voluntad de Dios. Y termina el versículo 12 diciendo, pero al final es un camino de muerte. ¿Por qué al final es un camino de muerte? Porque no hacer la voluntad de Dios nos lleva ¿a dónde? A la perdición. Nos lleva ¿a dónde? Al infierno. Hay dos caminos. El camino del cielo y el camino al infierno. Eso era lo que pensaba Caín. Era mejor ofrecer un sacrificio, dijo, de una oveja. No le voy a hacer el sacrificio de una oveja, sino dar a Dios lo mejor que yo tengo. ¿Y cuál es lo mejor que yo tengo? Los frutos de la tierra, porque Él era un labrador. Para eso nos vamos al libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Levítico es el tercer libro de la Biblia, por si acaso que no lo encuentre. Y dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí Dios le da la razón al altar de Abel, porque en el altar de Abel estaba ¿qué? Un sacrificio de una oveja. En el versículo 11 lo dice claro, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Expiación significa el rescate de Dios por nuestras almas. Cuando Adán y Eva pecaron, es decir, que toda su descendencia, incluido nosotros, estamos con el pecado. Y la única razón para salvar nuestra alma de la perdición, ¿sabe cuál es? Hacer un sacrificio de una
oveja para el rescate de nuestras almas. Porque dice, y la misma sangre hará expiación en la persona. Es decir, que la sangre no va a ¿qué? Limpiar del pecado. Es una comparación. Porque en ese entonces era un sacrificio de una oveja. En la actualidad es el sacrificio que hizo Cristo. Nos rescata prácticamente del pecado. Para eso vamos a Génesis de nuevo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 4. Miren, el altar de Caín no fue aceptado, pero el único que fue aceptado fue el de Abel. Y lo dice en el versículo 4 de Génesis, capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a quién, a Abel, y a su ofrenda. Lo dejó muy claro que una oveja era lo que Dios quería que uno pusiera en el altar y que uno haga el sacrificio. ¿Por qué? Porque dice, punto número 1, el sacrificio de una oveja trae consigo salvación para el hombre. Es lo mismo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó con él? El sacrificio de Cristo trajo ¿qué? Salvación al hombre. Es que sin Cristo no hay salvación para el hombre. Cristo es nuestra salvación. Tú que me estás viendo en este momento, te digo, Cristo es la salvación de tu vida. Si que tú quieres ser salvo en este momento, tienes que aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Es el Salvador de tu vida en este momento. Es el punto número 1. Punto número 2. ¿Qué es lo que salva la oveja? Familia. Oye, en la actualidad hay muchas familias que se están destruyendo. Y hay familias que me están escuchando y dicen, pero queremos una salvación. Mi hijo está en el mundo del alcohol. Mi hijo está en el mundo de la droga. Tengo problemas con mi esposo. Tengo problemas con mi esposa. ¿Qué hago? No le encuentro solución. Voy aquí, voy allá. Yo no encuentro solución a este problema. Familia, tú que me estás escuchando en este momento, te tengo que decirte que la solución de tu problema es Cristo. Cristo es el que salva prácticamente a tu familia. Tu familia que se está perdiendo y no encuentra la solución.
te tengo que decirte que Cristo es el que puede salvar a tu familia. Búscalo y Él le dará solución al problema de tu familia. Punto número 3. Una oveja que ofreció Abel salva también a una nación. Hoy en día decimos, la nación del Ecuador necesita ayuda por tanta situación que está pasando. Y no hay solución a este problema que está pasando en el Ecuador. Ustedes que me están sintonizando, ¿sabe cuál es la solución al problema que está pasando Ecuador como nación? Es Cristo. Cada uno de los ecuatorianos nos tenemos que proponer, ¿sabe qué? Poner a Cristo que gobierne nuestra nación. Muchas veces que nosotros tenemos la mirada en el hombre, que el hombre es el que tiene que gobernar y solucionar el problema. No, el que tiene que solucionar y el que puede solucionar nuestro problema como nación es simplemente Jesús. Y el punto número 4, ¿qué es lo que salva a una oveja? Todo el mundo. Todo el mundo necesitamos de Cristo. Hay alguien que puede tener un problema. Puede tener problema una persona en Argentina. Puede tener problema una persona en Estados Unidos. Una persona en Europa. Todo el mundo necesitamos nosotros de Jesús para que solucione nuestros problemas. Más que solucionar el problema, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es nuestra salvación. Nosotros queremos eso, la salvación a nuestra alma. Dios pone un sello de aprobación sobre la ofrenda de Abel. La ira celosa de Caín fue despertada. Este hizo lo que pensó que era mejor, pero Abel hizo lo que Dios había establecido. Vamos al versículo 6 del capítulo 4. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Le hace la pregunta. Y en el versículo 7, si bien hiciere, no será enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Lo que Dios le estaba diciendo a Caín, que esto sucedió porque no hizo bien las cosas. Porque Dios no le estaba diciendo a Caín, ven a mi presencia y haz un altar y pon las mejores frutas. No, le estaba diciéndole Dios a Caín, tú debiste hacer un altar y ofrecerme un sacrificio.
de una oveja, como lo hizo tu hermano Abel. ¿Por qué ponernos celosos porque alguien hizo bien las cosas? Le digo, nadie no es mejor que la otra persona. La única situación es que tenemos que obedecer. Ese prácticamente es el significado de toda nuestra vida. Obediencia absoluta a Dios. Debemos considerar que las dos ofrendas eran excelentes, pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Las dos ofrendas fueron lo mejor de lo mejor, pero solamente una fue la que Dios aceptó. Las dos ofrendas. El uno obedeció y el otro no obedeció. Tenemos nosotros que siempre hacer la voluntad de Dios. Por eso vamos a Hebreos 11:4. Y con este versículo vamos a estar terminando la enseñanza del día de hoy. Hebreos 11:4. ¿Ya lo tenemos? Así dice la palabra de Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio sobre sus ofrendas, y muerto aún ahora por ella. Por la fe. Yo le cambiaría fe por una palabra clave. Por obediencia. Nosotros tenemos que tener obediencia. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Aún muerto, Abel, su ofrenda habla por él. El fin de todo es la obediencia. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que me ha sintonizado en este momento. Y en la próxima semana seguiremos una vez más en Dios TV, tu canal de bendición, en este programa, transformados por la unción. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y hasta la próxima.